¿Qué tal, Jorgelina? ¿Cómo están ustedes? Bueno, aquí estamos tratando de ver cómo están subsistiendo los diferentes elementos de la cadena hidrocarburífera. Recién hablábamos de YPF, usted seguramente alcanzó a escuchar. ¿Qué está ocurriendo en los surtidores? Sí, escuchaba con atención y realmente el planteo que hacía era perfecto porque disminuyen la demanda, los precios del barril no son los que uno desearía y bueno, a nosotros, salvando la distancia, nos pasa exactamente lo mismo. O sea, las ventas se reducen, el precio está congelado ya desde hace, bueno, no desde hace un año congelado, pero con un aumento mínimo que de ninguna manera alcanza lo que ha sido la inflación. Y eso hace que los costos sigan aumentando, los precios congelados a uno le congela también la rentabilidad del negocio, y ahora a eso hay que agregarle la disminución en las ventas, entonces todo se torna realmente complicado. Carlos Pinto, Raúl Vila, buenas tardes. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Bien, una pregunta, a ver, para sintetizar un poco, yo lo comparo con un comercio. Ustedes en realidad están manteniendo la operatividad del sistema, pero quisiéramos saber cuánto es la demanda real que se cayó, ¿sí? Porque nosotros tenemos la de las grandes distribuidoras. YPF dice, nosotros bajamos el 60%, se nos cayó la demanda, pero no, ¿cuánto le cayó la demanda a una estación de servicio? Bueno, la demanda que cae cuando en las grandes petroleras es de donde nosotros retiramos el combustible, o sea que es siempre bastante similar la caída, hablando en porcentajes, por supuesto. Sí. Nosotros cuando recién comenzó la pandemia, allá en el mes de marzo, este mes de marzo fue combinado, fue medio mes de ventas normales y después la última quincena fue con ventas reducidas. Y ya en el mes de abril la cosa fue muy grave. Hubo lugares, depende bastante también de la ubicación de la estación, porque depende qué tipo de tráfico tenga, si es dentro de una ciudad o en una ruta o cerca de la industria petrolera o vitícola. O sea, vos sabés muy bien que cada actividad fue adhiriéndose o la incluyeron o no de acuerdo a cómo se iba modificando la estadística de la pandemia. Pero hubo lugares que la caída llegó a un 85%, o sea, vendían solamente el 15% de lo que estaban usualmente vendiendo. Bien, a eso quería llegar. Ustedes, hablemos de entre un 60 y un 85% para manejar un rango entre un estacionero que está cerca de la ruta y alguien que puede tener poco nivel de circulación. ¿Ustedes siguen manteniendo la cantidad de empleados y pagando los impuestos tal cual? Sí, tal cual. Nosotros seguimos teniendo la misma cantidad de empleados. Lo que sí hemos hecho, hemos regulado en la parte esta de la suspensión de una porción de los empleados. O sea, se le da más cantidad de días francos porque no hace falta la misma cantidad de gente que hacían falta para atender una estación. Entonces, entonces se le da mayor cantidad de días de francos. Y a su vez lo que estamos haciendo es dividir la cantidad de empleados en grupos, cosa de que no tengan contacto los de un grupo u otro. En caso de que hubiera un contagio en alguno de los dos grupos, no quedaría
acéfalo de empleados de la estación, o sea, solamente afectaría a ese grupo en la mitad o el tercio, depende de la estación. Bien. Okay. O sea, armaron un sistema, Carlos, armaron un sistema o una planificación para que se manejen por grupos y minimizar los riesgos. Ahora, los costos fijos los tienen iguales, ¿sí? Totalmente ¿Pudieron recurrir a los ATP o hay una ayuda del gobierno nacional o del gobierno provincial en este caso que pueda garantizar el mantenimiento de todo esto, o lo están haciendo ustedes desde las propias ingresos que han tenido? No, hemos tenido, del gobierno provincial hemos tenido ayuda de créditos, por ejemplo, por parte, no subvención, pero sí crédito por parte a través del Banco Provincial Neuquén, créditos a tasa cero para el pago de sueldos. Según la nómina que teníamos anteriormente, el banco nos dio una cantidad de plata por 3 meses sin intereses, y desde allí en adelante entonces sí un crédito a 1 año de plazo. Por parte del gobierno nacional hemos recibido, las empresas que calificaron, hemos recibido los ATP, que son una ayuda de una parte del sueldo, y también zonas no remunerativas que hace que uno no pague ciertos impuestos por una parte del sueldo también. O sea que eso lo hemos recibido. Se notó, se pudo subsistir con eso a pesar de las bajas ventas, gracias a esa ayuda. En cuestión de los gastos, eso han seguido siendo los mismos, es más, pareciera que hubieran aumentado en este último tiempo. ¿Los gastos? Exactamente. Mucho. Y la otra cosa que se nos agregó son los gastos que se le suman por todos estos medios de que hace falta de desinfección y de cuidados intensivos, que bueno, los empleados nuestros están muy expuestos, así que nosotros tuvimos que reforzar toda esa parte de higiene personal. Carlos Pinto, y ya para ir cerrando, ¿se han imaginado, han podido charlar o ver un poquito más allá y pensar en cómo va a ser la post-pandemia? ¿Cómo va a ser el futuro próximo, si se quiere? Bueno, te digo de que veníamos nosotros analizando la situación, y nosotros en el mes de junio habíamos visto ya como una esperanza de que y empezar a planificar para después de la pandemia, pero fíjate que lo que nos pasó ahora, a partir del 1 de julio, se han caído nuevamente las ventas a lo que ocurría meses atrás, por allá por el mes de abril. Claro. Por la etapa de aislamiento, sí. Exacto. O sea que hablar de post-pandemia no sabemos ni siquiera cuándo va a ser, y yo te digo de que si hay muchas estaciones de servicio que, según en el lugar donde están o el volumen de venta, están pasando por un periodo muy muy difícil, y bueno, donde se duda de su subsistencia. ¿Ha habido cierres de alguna estación en la provincia? Afortunadamente nosotros no tenemos ninguna información de cierre de ninguna estación todavía. Bien, bueno, nos quedamos con eso, al menos. Sí. Le agradecemos mucho esta charla, estos datos que hemos podido compartir, Carlos Pinto. Gracias por atendernos. Al contrario, que tengan un buen día.